tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, escuchando la presentación de Miguel del Castillo Negrete Rovira a partir de su investigación sobre la distribución y concentración de riqueza, de activos financieros y no financieros, que en su versión terminada fue publicada ya por la Comisión Económica para América Latina. Miguel, muchas gracias por acompañarnos esta gélida tarde. Y le pedimos a Miguel Santiago Reyes Hernández que nos acompañara en esta sesión y que nos ayudara a iniciar la discusión. O sea, sería, como solemos hacerlo, nuestro comentarista inicial. Miguel es coordinador del programa de Economía y Finanzas y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Iberoamericana de Puebla. Uno nunca sabe, ¿no? Y dirige todavía, ¿sí?, la Red de Pobreza y Desigualdad de las Universidades Jesuitas de América Latina y el muy interesante Observatorio de Salarios, y coordina el programa de investigación en pobreza y desigualdad. Miguel del Castillo es profesor del Departamento Académico de Estudios Generales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y director de la revista Estudios, Estudios, Filosofía, Historia, Letras. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Demografía por la London School of Economics y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Pues bien, te escuchamos. Solemos, bueno, tú has estado ya con nosotros, tener presentaciones de 20 minutos, media hora, escuchar el comentario inicial, en este caso de Miguel Reyes, y luego pues abrimos la... Muy bien, pues, muchísimas gracias. Escuchamos. Gracias. Pues me da mucho gusto estar en mi alma mater, en mi querida UNAM, y agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, y quisiera también agradecer a la CEPAL, concretamente a Hugo Beteta y a Pablo Yáñez, que me han apoyado en los dos estudios que he publicado, el de la desigualdad en el ingreso y el segundo, que es la desigualdad de los activos físicos y financieros, que es el que les voy a presentar el día de hoy. He tenido que hacer una selección. Probablemente no podré analizar todas las gráficas que les traigo, pero quise incluirlas para que ustedes se queden con el documento. Pero también les invito a que descarguen de la página de la CEPAL, la sede de México, el documento, que lo analicen y también tengan oportunidad de ver otros aspectos y conclusiones que no podré comentar el día de hoy. Bueno, creo que es muy importante, además de todos los estudios de desigualdad que se hacen, estudiar la desigualdad en la riqueza, que, como ustedes saben, pues hablamos más del stock, no del flujo. Y tiene su reto medir la riqueza. Inicio este libro con toda una discusión en torno a qué entendemos y cómo la medimos, qué incluimos. No es tan sencillo como parece, sobre todo cómo la valoramos, a valor de venta, por ejemplo, en el caso de las acciones que alguien tenga, ¿no? En el caso específico, en esta investigación, pues se consideró riqueza al valor de venta de los activos físicos y financieros que tiene una nación en un momento determinado. Creo que también es muy importante el estudio de la riqueza por lo siguiente. Cuando hay una transferencia de activos físicos hacia la población, como por ejemplo cuando Lázaro Cárdenas repartió tierra, pues se distribuye mejor la riqueza. En cambio, cuando tenemos un proceso inverso y se privatizan activos que el gobierno tiene, pues se concentra la riqueza.
y esto lo estamos viendo en estos momentos en el país, y por eso siempre me pareció muy importante abordar el tema, que tuvo sus retos por el aspecto de las fuentes. Bueno, miren, lo que yo encontré es que tanto en el caso de los demás países como en México, disponemos de al menos estas 5 distintas fuentes para el estudio de la riqueza, y en el documento lo que hago es analizar cada una de ellas, ver cuál es la cobertura que hay en los países, analizar el caso para México y luego presentar datos para México. No se me angustien, en esta presentación solo me iré a lo último, a presentar los datos para México, ¿no? Pero miren, un paréntesis, creo que es muy importante, y aquí lo que estoy siguiendo es la línea que nos han dictado nuestros maestros, que nos ha dictado Fernando Cortés, en fin, de analizar el dato, no tomar el dato tal cual, ir al dato y ver su consistencia, y es lo que hice también en cada una de ellas. Bueno, como saben, el sistema de cuentas nacionales, principalmente en su cuenta de sectores institucionales, tiene una hoja de balance. En el caso de México ya empezó a publicarse esta hoja de balance desde hace tiempo. Por cierto, ya lo sabrán ustedes que en estos últimos días el INEGI cambió la base de 2008 a 2013, y no solo lo hizo para PIB, para la cuenta de oferta y demanda, oferta y bienes de servicios, sino también para la cuenta institucional, y en este documento les traigo ya la actualización con 2013. Bueno, tenemos también censos económicos, porque bueno, cuentas nacionales nos permite tener el nivel general, pero no cómo se distribuye. Censos económicos podemos ver la distribución, pero solo para cierto sector de la economía, no para las familias. Pero tenemos el caso de registros administrativos muy pobres en México, mejores para otros países, y el caso de encuestas de hogares, y además en otros me permitía analizar algo que se ha puesto últimamente de moda, y es ir a las listas de los ricos, no solo la de Forbes, sino Credit Suisse, Capgemini, Knight Frank, que son bancos patrimoniales que recopilan información en parte para conocer a sus clientes. Bueno, voy rápido porque muy probablemente ustedes conocen esto mejor que un servidor, pero recordarán que dentro de cuentas nacionales tenemos estas cuentas, ¿no? Las cuentas corrientes, la de producción, que es donde viene el saldo, es el PIB, pero también cuentas de asignación de ingreso primario, de distribución secundaria de este ingreso y de distribución del ingreso en especie. Aprovecho a comentar que he estado yo insistiendo desde hace tiempo que cuando analizamos la desigualdad a nivel de ingreso tenemos que irnos a la asignación de ingreso primario, el PIB, cómo se distribuyó. Pero bueno, hay otra cuenta, una cuenta de utilización, es decir, este producto que se generó implicó un ingreso para los diferentes actores, y este ingreso, cómo se utilizó, en gasto o en ahorro. Y luego hay otras dos cuentas. Este ahorro es el inicio de la siguiente cuenta, que es la de acumulación, que puede ser la cuenta de capital o la cuenta financiera, y al final la cuenta de balance. La cuenta de balance tiene ya al inicio el movimiento durante el año y el cierre del año, y viene tanto activos físicos no producidos y activos físicos producidos, como activos financieros en capital, que ahora verán en mayor detalle. Bueno, brevemente, no era el objetivo de la plática, pero era comentarles que, como saben, se acaba de cambiar la base a 2013, y a nivel de PIB la diferencia no es tan alta. Sin embargo, no es objeto de la plática, pero no me aguanté las ganas de ponerles esta gráfica. Ya la han escuchado muy probablemente en el periódico, como el cambio de base de 2008 a 2013 en Producto Interno Bruto implicó que el crecimiento del PIB en términos reales para el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón disminuyó, y el de Enrique Peña Nieto creció. No solo porque hay más productos, sino también porque la inflación, ya ven que también tenemos la inflación a nivel del índice de precios implícito del PIB, la inflación medida a través del diferencial entre el crecimiento en volumen y valor del Producto Interno Bruto, también tuvo una baja de 3.1 que estaba en la base del 2008 en el sexenio de Peña Nieto a 2.9.
Pero bueno, lo que me interesa es mostrarles el cambio que se dio en la cifra de riqueza, y el cambio que se dio en la cifra de riqueza es enorme. Entiendo que, y así lo he encontrado yo siempre, que cuando uno compara distintas bases, porque no es la primera vez que cambia la base, ha habido muchos cambios de base, siempre hay una diferencia, pero yo no me había encontrado una diferencia tan alta. Han incrementado la riqueza, la línea que ustedes ven arriba es la de base 2013 en color azul, la de color rojo es 2008, y pues para ser muy específicos, en el 2015 la riqueza resultó 20 billones mayor, o sea, le sumaron un PIB prácticamente, bueno, más de un PIB, que es 18 billones, un poco más, un poco menos, y principalmente este aumento se dio en la riqueza nacional porque, curiosamente, a veces me cuesta entender todos los cambios que uno encuentra en el INEGI, pero bueno, la riqueza del resto del mundo disminuyó, la de los hogares aumentó la de nacional 27.5 y la riqueza extranjera la disminuyeron. Ahora, lo comento brevemente, insisto, es para ustedes, este es el detalle del cambio. En síntesis, de estos 20 billones de riqueza extra que la base de 2013 nos muestra, 16 billones es de los hogares, le sumaron más riqueza a los hogares. Bueno, ¿cómo se ven entonces las cifras? Y estas cifras que les estoy presentando, espero que se alcance a ver, una disculpa si los números están muy pequeñitos, yo se los comentaré. Estas ya son las nuevas cifras, distintas a las del documento de la CEPAL que ustedes pueden descargar, porque repito, el documento de la CEPAL es base 2008 y este es 2013, que además curioso, perdón, un paréntesis, el año 2013 tenemos los datos del censo económico que se hizo en 2014, pero son del 2013, pero no hay encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Habría que preguntar por qué ese año en específico, ¿no? Cuando fue base 2008 se entendía porque confluían varias encuestas y censos, en fin, ¿no? Eso sería más bien para el INEGI. Pero bueno, ¿qué nos muestran las cifras? Que la riqueza en México ascendió en el 2015 a 101 billones, o sea, millones de pesos. ¿Qué nos muestra? Que somos un país con mucha riqueza. Les traigo una comparación respecto a la de Francia, es el 85% de la riqueza de Francia. Si la medimos a través de PPA, o sea, con factor de conversión PPA, no con el tipo de cambio, o sea, con el poder adquisitivo, ¿no? Claro, también alguien dirá que tenemos más riqueza porque somos un país no solo más grande en territorio, sino en población, pero bueno, per cápita la diferencia disminuye, pero aún así tenemos el 52% de la riqueza per cápita de Francia. Entonces no estamos, al parecer, tan mal. Y bueno, nadie está en contra de que México tenga un crecimiento en la riqueza y que terminemos teniendo una riqueza igual o mayor a la de Francia, Alemania, Estados Unidos, en fin. El punto es cómo se distribuye y cómo ha crecido dependiendo del componente físico-financiero y cómo ha crecido respecto a los ingresos por salario. Por persona, entendido adulto, que es la tercera columna, de 20 años y más, no es una riqueza despreciable, sería dividida entre la población de 20 años y más, 1.300.000 pesos de riqueza, bienes físicos y financieros. Y por familia crecería a 3.171.000. Bueno, sin embargo, lo que les comentaba, el problema está no en sí en el volumen de riqueza, sino cuando la comparamos respecto al Producto Interno Bruto, al ingreso nacional. Recordarán ustedes, y esto lo puso de moda Piketty, que es muy interesante comparar cuántas veces cabe la riqueza en el PIB. Él tiene esta famosa gráfica, ¿no?, donde hay un bajón importante después de la Segunda Guerra Mundial en su libro, y luego permanece en los niveles de 2 veces la riqueza representa el PIB, pero luego empieza a crecer. Bueno, en México no tenemos una serie tan amplia, no tenemos las bases que Piketty tuvo para Francia, Alemania y Estados Unidos, pero podemos ver cómo la relación entre riqueza-PIB pasa de 3.86 veces, o sea, la riqueza era 3.86 veces el PIB en el 2003,
y termina en el 2015 siendo 5.47 veces el PIB. Es la famosa fuerza de la divergencia que le nombra Piketty, ¿no? Como está creciendo más la riqueza que el producto, y entonces aquellos actores en la economía, familias que tengan, que dependa de su ingreso de riqueza, de bienes financieros, activos financieros y no de ingreso, terminan siendo beneficiados. Y el que depende del ingreso pues queda muy rezagado. Se alcanza a ver el detalle de cuánto de estos 101 billones es nacional y cuánto extranjero. Serían 96.6 nacional y 4.6 billones de la riqueza del extranjero. Bueno, ahora, algo que quizá más adelante lo comenté hace unos minutos, pero que nos debe de preocupar, es finalmente estas cifras que vemos a nivel de cuentas nacionales nos revelan lo siguiente. Si asumimos que el capital en México recibe el 57% del ingreso nacional, estoy tomando ahí parte del ingreso mixto, siguiendo la recomendación de Norma Samaniego, ¿no? Y su excelente estudio, y en virtud de que la riqueza es 5.5 veces el PIB, esto nos daría un rendimiento anual del capital del 10.4% en el 2015. Y si vemos este rendimiento medio del capital, desde el 2013 hasta el 2015 siempre ha estado muy por arriba que el rendimiento del salario. Bueno, esto no estoy diciendo nada nuevo, pero es interesante constatarlo a nivel de cuentas nacionales y de estas cifras que les acabo de presentar, ¿no? Las dos cifras de abajo es el crecimiento nominal del salario mínimo y de las remuneraciones medias, muy lejos de este rendimiento del capital. El rendimiento del capital además promedio, en algunos casos hay actores que tienen mucho mayor. Y algo que miren, en la versión 2008 era todavía más drástico que en la versión 2013. Nos quejamos y hasta cierto punto tenemos razón de que el crecimiento económico, el crecimiento del PIB real es bajo. Bueno, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Como demógrafo, siempre me ha parecido un poquito exagerado considerar un 2.4 como bajo. En demografía estamos acostumbrados a pensar que ese crecimiento es muy alto, ¿no? Pero bueno, en fin. Como saben ustedes, la economía, si la medimos del 2003 al 2015, hay que tener cuidado qué punto tomamos, porque entonces podemos obtener crecimientos promedios anuales mayores o menores. Si lo tomamos de 2003 al 2015, que es el último renglón, el PIB ha crecido 2.4% promedio anual. Sin embargo, la riqueza creció 5.4%. Ahora, si nos vamos a la etapa anterior a la crisis, que sí pegó fuerte, no solo en México, bueno, en Estados Unidos, pero también en México, el crecimiento del PIB 2003-2008 fue del 3% y la riqueza del 9%. En base 2008, estos crecimientos eran este último del 10 y el anterior del 7. Entonces, ¿qué pasa? El producto está creciendo a un ritmo bajo, pero la riqueza está creciendo de manera muy importante. Y de nuevo, el problema es, van a ver las láminas más adelante, lo mal distribuida que está. Bueno, les puse para que ustedes tengan los nuevos datos, no podría yo detenerme en cada uno de los cuadros a comentarlo. En todo caso, si al final hubiera alguna pregunta, podemos hacerlo con gusto. Los datos a nivel de activos físicos, cómo ha cambiado el activo físico, tanto nacional, en extranjero no hay activo físico registrado, porque lo que tienen las empresas de participación extranjera mayoritaria o en un cierto porcentaje está dentro del sector no financieras en cuentas nacionales. Hubo una disminución en términos reales de los activos físicos en el 2015 respecto al 2014. Los activos financieros los estoy dividiendo, porque como saben ustedes hay una parte activa y una parte pasiva. Estas son los activos, en donde se puede ver que el resto del mundo tiene 18 billones en activos financieros en el país, algo que nos debería de preocupar. Van a ver una lámina más adelante, creciendo a un ritmo anual en los últimos 10 años del 13.4%, estos activos financieros que tiene el resto del mundo. En fin, implica una sangría enorme. Y estos son los pasivos.
de nuevo se las dejo para su referencia, porque me interesaría principalmente comentarles esta lámina, que no está en el estudio, son parte de las nuevas reflexiones. Lo que ustedes pueden ver es la línea de arriba, muestra la deuda de hogares, de sociedades no financieras y del gobierno sumada como porcentaje del PIB, y en la barra la formación bruta de capital fijo, también como porcentaje del PIB. Entonces, esto es algo que me ha interesado últimamente, que derivado del estudio encontré esta preocupación, y es el que se está endeudando la empresa, se está endeudando la familia, el gobierno, pero no necesariamente en reponer o crear en inversión fija, en activos, en formación bruta. Entonces, en el caso del gobierno, yo diría en qué lo está gastando, porque hasta tengo entendido que de acuerdo a la ley no se puede endeudar si no es para inversión en activo fijo. Y en el caso de las familias, ¿qué estará pasando? En el caso de las empresas, bueno, tengo la hipótesis de que muchas de las empresas, y se ha dicho ya, ganan más por el manejo de su tesorería, y por eso muchos de sus directores generales son los anteriores CFOs, o son los que estaban a cargo de finanzas, y no tanto por la venta del producto. Entonces probablemente a eso se debe. Bueno, si nos vamos al detalle por sectores, bueno, el sector que tiene el mayor número de activos totales, pues son los hogares, porque pues estamos hablando de que son 30 millones respecto a las demás entidades que tienen números muy menores, ¿no? Sin embargo, tenemos un 23% de riqueza en posesión de empresa privada nacional y de control extranjero, y un 15% del gobierno. Riqueza del gobierno que últimamente, sobre todo en activo físico, viene bajando. Ahora, esta es una lámina que me preocupa, la puse desde la vez anterior. La he calculado tanto utilizando el tipo de cambio del mercado, y es la lámina que tienen del lado izquierdo, como PPA, para que no piensen que trato de abusar de algo, ¿no? La línea es la riqueza en manos del exterior, en, insisto, dólares o en dólares PPA. Y las barras son las transferencias netas que terminamos entregando al exterior. Pues estamos prácticamente trabajando para fuera de México, ¿no? Y esto, de nuevo, lo comenta con mucha claridad Piketty, y es más, él, no sé si recuerdan, dice que cuando, bueno, quizá voy muy rápido, tengo que irme un poquito atrás de dónde estoy tomando esto, de analizar la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional. Ustedes saben que si al Producto Interno Bruto le quitamos la ganancia que obtienen en el exterior y le sumamos la ganancia de los mexicanos fuera, y también lo hacemos con las remuneraciones, obtenemos el ingreso nacional. ¿Qué sucede? Que en el caso de Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, el ingreso nacional es mucho mayor al PIB, porque obtienen mucho del extranjero, no estoy diciendo claro. En el caso de México es inverso, el ingreso nacional es menor y el PIB es mayor, porque hay un drenaje de recursos. Y dice Piketty que en los casos que llegue a, bueno, habla de África como un caso extremo, estamos cercanos a los niveles de África, y hasta dice que tiene que tener mucho cuidado el mundo esté desarrollado, porque comenta que cuando en África lleguen a porcentajes altos esta diferencia, pues habrá deseos de expropiar la propiedad extranjera y nacionalizarla para que deje de haber este drenaje de recursos. Bueno, en México estamos, me parece, cercano a ello, porque como les comenté, bueno, no cercano a una expropiación, sino cercano a tener porcentajes que nos deberían de generar preocupación. Entre el 2003 y el 2015 la riqueza financiera en manos del extranjero crece 45.9%, para llegar a 552.000 millones de dólares PPA. Y la transferencia de recursos al exterior pues prácticamente se duplicó 1.9 veces. Bueno, si vemos otro cruce, los intereses y los dividendos pagados por las empresas nacionales y de capital extranjero, más el excedente bruto de operación del sector financiero y no financiero, pues suma ya el 60% del PIB, y esto nos habla mucho de cómo el ingreso que estamos generando se está distribuyendo. Perdón que vaya rápido, pero tengo el deseo de comentarles muchos aspectos, espero no abusar de ustedes.
Como les había comentado, es interesante ver cómo a partir del 2011, bueno, lo que ustedes ven en la gráfica es la diferencia entre la riqueza privada y la riqueza pública, cómo va la riqueza del gobierno. Y desde el 2011 hacia el 2015 vemos un cambio en la tendencia y empieza a disminuir la riqueza. Y la riqueza privada tiene un aumento importante, ¿no? Me imagino que es parte del reflejo de las reformas estructurales al momento en que entregamos campos petroleros, que entregamos zonas para que se explote mineramente, pues hay este cambio, ¿no? O, miren, algo que también hay que decir, en el momento en que se le da una solución de mercado a un problema que tenemos en la ciudad, hay un fenómeno similar, y me refiero al parquímetro. Cuando en los parquímetros pues uno dependía del viene, o de si había un huequito para estacionarse, pues ese espacio pertenecía a nosotros, ese activo. En el momento en que se crea la solución de mercado, la solución de los parquímetros, pues hay una empresa que ese espacio lo tiene y lo puede poner en sus estados. Ya es un activo que tiene el privado, no lo tiene el gobierno. Y por cierto, me parece que lo podría manejar de manera financiera con un tesorero astuto. Entonces creo que se está viendo esto de pérdida de activos, principalmente por activos físicos, vean la caída en los activos físicos, porque la gráfica anterior puede tener el sesgo de los activos financieros. Entonces está perdiendo. Bueno, tendría mucho más que comentarles de cuentas nacionales, tuve que hacer una selección. Les invito a que realicen críticamente el documento y me digan qué les parece y si algo debo de mejorar, corregir, estoy a sus órdenes. En cuanto al censo económico, bueno, como saben, el censo económico nada más nos da la posibilidad de conocer los activos físicos, no los activos financieros, y no para el sector agropecuario, solo para el pesquero y el resto de la industria. De acuerdo al censo, y podríamos imaginarlo, es la industria manufacturera la que tiene el mayor número de activos, el 25%, y la mayor parte maquinaria y equipo. Energía eléctrica, agua y gas también tiene muchos activos, no porque sean muchas las empresas, sino que son pocas, pero que necesitan un capital muy fuerte. En esta lámina, que estoy abusando con ustedes por el tamaño de la letra, porque desde aquí se ve muy pequeñita, pero se las comento, pues el sector energético, si hacemos activo por unidad económica, es quien tiene el mayor número de activos por unidad económica, seguido obviamente de la minería, que también requiere activos físicos importantes, y los corporativos en tercer lugar. Si hacemos el Gini de esta distribución de los activos físicos al interior del censo, pues encontramos al interior una fuerte concentración precisamente en electricidad, pero también en servicios financieros, en medios masivos, en minería, en industria manufacturera. Todos tienen Ginis nada más de activo físico por arriba. Pero bueno, algo que me interesa y resalto del censo, de lo que tiene el documento, es de nuevo regresar a las empresas con participación extranjera. Miren, no quiero aclararlo, no tengo nada en contra de que el país reciba inversión extranjera, siempre la hemos tenido, pero me parece que últimamente hemos perdido regulación y hemos visto si está generando o no un beneficio. Me ha sido de una gran utilidad el libro de Sergio Cermeño, cuando analiza esta pérdida de energía de la cual él habla, como pues en muchos casos la inversión extranjera no nos deja un beneficio. Recuerdo el análisis que hace del turismo, el capítulo del turismo, no sé si han leído su libro, se los recomiendo, es renta de la arena y del sol, porque bueno, prácticamente a las grandes hoteleras pues les estamos rentando la arena y el sol. La gran mayoría de los insumos los traen del exterior porque no hay una ley de inversión extranjera que les dicte algo diferente, pagan un salario muy bajo, los directivos son extranjeros, y como tienen los paquetes all inclusive, los extranjeros llegan al aeropuerto, toman un Uber, bueno, ahora están en conflicto en Cancún, pero bueno, al hotel, y no salen del hotel y no hay una derrama a la zona, ¿no? Bueno, creo que eso nos está pasando y nos debería preocupar por lo siguiente. Yo les traigo el tabulado de las empresas que tienen participación extranjera mayoritaria, y bueno, poco más de 4.000 empresas con participación extranjera tienen el 15% de los activos físicos. Es una gran concentración, porque tomamos en cuenta que hablamos de 4 millones de empresas.
Y cuando nos vamos a las 1000 empresas más grandes, todavía se ve una mayor concentración, ¿no? Por ejemplo, de las 1000 más grandes, el 41.8% tiene participación extranjera y tienen el 27.6% del valor agregado y el 14.6% de los activos físicos. Bueno, no es nada nuevo, pues hemos visto cómo año tras año se venden las cerveceras, se venden, bueno, se vendieron los bancos hace mucho tiempo, se está perdiendo esta industria que durante el desarrollo estabilizador se creó y se refleja en estos cuadros, ¿no? ¿Dónde se concentra principalmente la inversión extranjera? Bueno, en construcción, como ustedes saben, bueno, 3 empresas constructoras, pero con un importante valor agregado, pero también en industrias manufactureras, principalmente en industrias manufactureras, en construcción, en servicios financieros y en corporativos. Bueno, tengo que continuar con la prisa, perdón, en todo caso en las preguntas podré extenderme. Bueno, hemos recorrido ya cuentas nacionales, hemos pasado al punto del censo económico y ahora nos vamos a los registros administrativos. Hay un registro administrativo importante que yo he estado consultando desde hace tiempo y es la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y concretamente es cuántas cuentas de inversión hay en casa de bolsa. Porque bueno, nos ayuda para ver, sobre todo por lo que veíamos en un inicio en cuentas nacionales, ¿no? Los rendimientos altos que se tienen en el sector financiero. Bueno, en el 2016 hay 334,000 contratos para invertir en bolsa en México. 11.3 tienen un monto superior a 500 millones de pesos. Si asumiéramos que hubiera un contrato por persona y que la totalidad fuera de mexicanos, estaríamos hablando de 234,000 personas. En fin, un número muy reducido. Por eso he estado yo insistiendo en el capítulo de desigualdad en el ingreso, que cuando ajustamos la diferencia en la encuesta ENIC entre lo que reporta ENIC y cuentas nacionales, no podemos asignarle la diferencia a todas las familias como hace el INEGI. Porque si le distribuimos a todas las familias la diferencia, estamos agregándoles ingresos a familias pobres que no tienen. Claro, reducimos la desigualdad y reducimos la pobreza, pero estamos cometiendo un error metodológico muy fuerte, porque hay muy pocos que tienen inversión en bolsa y que están teniendo una ganancia muy importante. Vean, por ejemplo, las cifras, ¿no? Si nos vamos a la inversión de los mexicanos, es que aquí hay un problema, porque si uno va a mexicanos es persona física y moral, y si uno va al anterior, que son personas físicas, son mexicanos y extranjeros. Entonces, bueno, si nos vamos a esta lámina que es mexicanos, física y moral, pero tomando en cuenta que muchas empresas morales que invierten en bolsa son sociedades de inversión que las personas contratan a través de un banco, entonces finalmente termina siendo de mexicanos, de familias mexicanas, estaríamos hablando de un poquito menos de contratos, 210,679 contratos, con una gran concentración. Hasta entre los ricos hay sus diferencias, porque el 80% de los contratos son menores a 15 millones de pesos. Sin embargo, tenemos 11% de los contratos, solo 23,000 contratos con 500 millones o más, y que tienen un porcentaje de la inversión importante. Por ejemplo, estos 23,000 contratos tienen el 79.5% de la totalidad de la inversión en bolsa. O sea, en el 2015 y en el 2016 tienen el 78.3%. Una cantidad importante, ¿no? No sé si estoy siendo claro, espero no marearles muy rápido con las cifras, pero en síntesis, estos contratos están muy concentrados en muy poquitos, en el 11% está el 79, el 80% de la riqueza, y por cierto, esta riqueza en bolsa representa el 16.6% de la riqueza total, aunque debemos de tomar en cuenta que la riqueza total son activos físicos, financieros activos y financieros pasivos, se bloquean. Entonces,